Bueno, buen día a todos los que se han incorporado. El tema de hoy es intercambiadores de calor. Si bien hay dentro de su clasificación tres tipos, los intercambiadores de calor de doble tubo, los intercambiadores de calor de coraza y tubo y los intercambiadores de placas, le vamos a dar importancia más a los segundos, digamos, a los intercambiadores de calor de coraza y tubo. No obstante, vamos a ver los intercambiadores de doble tubo porque nos dan en cierta medida una introducción a lo que van a ser después los intercambiadores de coraza y tubo. Los intercambiadores de placas sí vamos a ver algunos videos, pero no lo vamos a dar porque se nos escapa de la programación. Bueno, vamos a compartir pantalla ya mismo. Si hay algún problema avisen, pero teóricamente desde mi máquina está todo bien. Así que vamos a ver, lo primero que vamos a ver es un video de intercambiadores de doble tubo, qué es lo que son, cómo están conformados, en un video muy sencillo, muy simple y de cortísima duración. Y después vamos a pasar, obviamente, a el desarrollo teórico. Bien, vamos a entrar entonces, vamos a tratar de ver dos videos, ¿no es cierto? Para que ustedes vean la diferencia entre un intercambiador y otro y después nos abocamos ya a la parte teórica. Lo que vamos a ver es esto, intercambiador de calor de doble tubo o de tubos concéntricos. Está conformado obviamente por por dos tubos, un tubo interno y un tubo externo, así como lo ven en la figura. Un prensa-estopa que sostiene el tubo interno con el tubo externo, una T para hacer la conexión con otro doble tubo, para formar lo que se va a llamar después horquillas. Fíjense, ahí está la conexión entre la 2T y la conexión del tubo central y conforman lo que se llama una horquilla. Entonces una horquilla está formado por dos intercambiadores de doble tubo, digamos. Pero la unidad se le llama horquilla. Bueno, acá tienen un conjunto de horquillas y una vista de cómo se presentan en la industria. Fíjense, es bastante sencillo el tema y acá tenemos un sistemita comandando ambos fluidos, uno que va a pasar por el ánulo y otro que va a pasar por el tubo central, donde seguramente uno de ellos será un fluido caliente y el otro será un fluido frío. Fíjense ahora el flujo de cómo pasa los fluidos en un intercambiador en contracorriente. Fíjense en el fluido amarillo y el fluido blanco, cómo pasan por el tubo central y el ánulo respectivamente en contracorriente. Bien, creo que estuvo bueno, ¿no? No sé si quieren que lo repita, a ver, por las dudas que alguno no lo haya entendido, pero bueno, acá está la foto final. Tenemos, obviamente, que en los intercambiadores de calor lo que vamos a tener es un fluido que circula por el tubo central y otro fluido que circula por el ánulo, o sea, por la parte exterior del tubo central. Y uno de ellos será un fluido frío y el otro seguramente un fluido caliente. A uno le llamaremos fluido de proceso y al otro le llamemos fluido de servicio. El fluido de proceso es el fluido objetivo del uso del intercambiador de calor y el fluido de proceso es el fluido que vamos a usar para recuperar el calor que nos está dejando el fluido de proceso o, en todo caso, incorporarle calor al fluido de proceso. Entonces, el fluido de proceso, vuelvo a repetir, es el fluido objetivo
objetivo y objeto del uso de un intercambiador de calor. Fíjense, este video es un video muy clarito, digamos. Miren qué bonito que está, la formación de 4 horquillas. Y bueno, pueden ser muchas más, obviamente. Sobre todo miren ustedes las conexiones, que son las que valen la pena verlo en 3 dimensiones. Bueno, vamos a salir de acá. Ese es un fluido es un intercambiador de calor de doble tubo. No sé si tengo más, después tengo de corazón y tubo, pero sí, después tengo de corazón y tubo nada más. Bueno, veamos uno de corazón y tubo para que ustedes vean la diferencia. Fíjense lo aparatoso de estos intercambiadores de calor de doble tubo y fíjense la genialidad en formar un intercambiador de corazón y tubo que de golpe colecta mayor área de servicio, digamos. Entonces, que es así, ¿no? En general los intercambiadores de doble tubo se usan cuando las áreas de requerimiento son menores, digamos. Menores y menores a 200 pies cuadrados. Cuando las áreas de requerimiento son mayores, se usan directamente los intercambiadores de coraza y tubo. Bueno, acá tenemos un intercambiador de coraza y tubo, y en este caso tenemos unas de tubos, que está sostenida en su parte estructural por un grupo de deflectores, que a su vez tienen conexiones con ambas terminales a través de unos espejos, y ahí está armado el intercambiador con 2 entradas y 2 salidas. Ahora veamos cómo circulan los flujos dentro del intercambiador, uno rojo y el otro azul blanquecino. Fíjense, uno va a circular a través de los tubos y el otro va a circular por la parte exterior de los tubos, o sea, por lo que nosotros denominamos coraza. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Realmente estos trabajitos son muy buenos y muy explicativos de lo que son los intercambiadores de calor. Bueno, vamos a arrancar ahora un poco con la teoría, habiendo ya ustedes teniendo una idea de lo que son este tipo de intercambiadores. Lo que hay que rescatar de esto es que los intercambiadores de calor de doble tubo, como son usados para menores áreas, en particular, tienen o son o pueden ser fabricados en la misma planta. En general, la gente de mantenimiento mecánico los fabrica perfectamente a requerimiento de ustedes. Entonces, cuando las necesidades no son muy grandes, ustedes pueden optar directamente por mandar a construir un intercambiador de doble tubo para adecuar, obviamente, la temperatura en un fluido de proceso. Bueno, habíamos dicho que dentro de los tipos de intercambiadores tenemos los intercambiadores de doble tubo, de coraza y tubo, de casco y tubo, según los autores. En algunos lados lo van a encontrar como de tubo y coraza, en otros como de casco y tubos. En el CAN creo que figura de coraza y tubos. Y los intercambiadores de placas. Obviamente un intercambiador, ¿qué es lo que hace? Es intercambiar energía calórica, en este caso, de un fluido que está circulando por una de las partes del intercambiador de doble tubo, o sea, por el tubo central o por el ánulo, y con otro que está yendo por la otra parte del intercambiador. Bueno, dentro de los ejemplos de intercambiadores de calor vamos a encontrar en la jerga industrial todo lo que son los calentadores y refrigerantes, o enfriadores, calentadores y enfriadores, los condensadores, los servidores, los evaporadores
eh, que van a ser también objetivo de esta materia y lo vamos a ver después que veamos intercambiadores de calor. Ahí no vamos a desarrollar lo que es el tema evaporador. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hay? La diferencia entre los intercambiadores de calor y los evaporadores es que el evaporador, más allá de intercambiar energía calórica, lo que va a hacer es concentrar una solución. Fundamentalmente se lo usa para ese tipo de operaciones. Vamos a ver cuáles son los criterios de selección de los equipos a diseñar. Fundamentalmente, cada vez que uno usa un intercambiador de calor, el objetivo principal que debe tener en cuenta es que la necesidad de un intercambiador de calor está en el ahorro de energía y obviamente en tratar de sacarle el mayor provecho a esa energía que nos está sobrando en algún lado. De así es que el hecho de diseñar un intercambiador tenga que ver con una definición que se llama optimización. O sea, si bien nosotros cuando calculamos un intercambiador de calor o cuando diseñamos un intercambiador de calor, podemos obtener un montón de variantes, infinitas variantes, pero solamente habrá algunas o un conjunto de estos cálculos que tienen que ver con la situación óptima. De allí es que, en general, cuando se diseña un intercambiador o se diseña cualquier equipo, lo que se busca es el óptimo de este tipo de equipos industriales. Cuando uno diseña un intercambiador de calor, tiene que tener en cuenta algunas restricciones, como por ejemplo el costo de inversión del equipo. Respecto al costo de inversión del equipo, obviamente lo que vamos a recalcar es que una de las grandes ventajas que tienen los intercambiadores de doble tubo es eso, que al ser fabricados en la planta, su costo es bajísimo, digamos, respecto de los intercambiadores de clase tubo. Pero, ¿cuál es la ventaja grande que tienen los intercambiadores de casco y tubo? Es que no necesitan demasiado espacio y además que se puede aprovechar mejor no solamente los espacios, sino también el rendimiento del intercambiador. Pero fundamentalmente siempre lo que vamos a buscar, y cuando nosotros buscamos un intercambiador óptimo, buscamos aquel intercambiador que nos pueda servir para el proceso y que tenga el costo mínimo de inversión, ¿no es cierto? Otro tema que tenemos que tener en cuenta es el costo de operación, que tiene que ver con todos los gastos asociados al funcionamiento del equipo, ya sea materias primas y servicios. Bueno, los intercambiadores de doble tubo, ya lo vimos en el video, tenemos un tubo central, que sería por donde va a circular un fluido, y el otro fluido va a circular por el ánulo, o sea, por el tubo de mayor diámetro, donde está metido el tubo central. Una ida y un retorno, es lo que nosotros vamos a llamar horquilla. Y el conjunto de horquillas se va a llamar batería. Un poco para que entremos dentro de la jerga. En cuanto a la disposición de los fluidos, fíjense ustedes que
Si yo introduzco el fluido que va a ir por el ángulo en este sentido y en esta dirección, ¿eh? Y el fluido que va a ir por el tubo central fluye en esta dirección, obsérvese ustedes que en realidad dentro del intercambiador de doble tubo vamos a encontrar intercambiadores en contracorriente. Pero si en este caso el intercambiador que sale, mejor dicho, el intercambiador que circula por el tubo central circula en esta dirección, fíjense que vamos a presentarnos en un intercambiador de corrientes paralelas. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a ver qué tenemos acá, yo no me acuerdo. Buenos días, Bueno, es un poco el video que vimos hace un rato, pero vale la pena verlo de nuevo. Bien, un poco para rescatar, cualquiera de estos puede ser el fluido de servicio y cualquiera de estos puede ser el fluido de proceso. En realidad, por definición, ustedes van a saber quién es quién, digamos. Bien, sigamos entonces. Bueno, acá hay un pequeño dibujo de las partes del intercambiador de doble tubo, un tubo central que sería este sería el tubo anular de mayor diámetro, obviamente acá estarían los prensestopas en las conexiones, como ustedes se dan cuenta la longitud de los tubos, el diámetro de los tubos y la combinación de diámetros del tubo interior y del tubo exterior no pueden ser cualquiera, sino más bien se encuentran normalizados. Y tenemos para doble tubos, de acuerdo a una norma, que es la IPS, tenemos los diámetros de tubo exterior y de tubo interior y las distintas combinaciones que ustedes pueden optar, digamos. Por ejemplo, acá tenemos una combinación de 2 por 1 y un cuarto, de 2,5 por 1 y un cuarto, de 3 por 2 o de 4 por 3. Estas son las combinaciones de intercambiadores de doble tubo. Hay otras más, obviamente, que se encuentran, pero estas son, digamos, las más usadas. De todos modos, es más una cuestión de requerimiento, y ya se van a dar cuenta ustedes cuando realizan un cálculo de intercambiadores de calor, a veces para bajar fundamentalmente las necesidades de caída de presión, tenemos que cambiar el diámetro de los tubos. Hablábamos recién en cuanto a las longitudes de los tubos. Las longitudes efectivas habitualmente son de 12, 15 o 20 pies.
mayores de esta longitud, digamos, ustedes saben por una cuestión de flecha que empezamos a tener problemas con el tiempo, con el uso, digamos. Entonces, las longitudes efectivas que se usan no son mayores a 20 pies. La ecuación de Fourier, ¿se acuerdan ustedes la ecuación de Fourier, la falsa ecuación de Fourier, digamos? Es la que vamos a usar nosotros para el diseño de intercambiadores de calor. Lo que vimos en mecánica de fluidos se va a aplicar entonces en el diseño en general de todos los intercambiadores de calor, ¿no? No solamente los de doble tubo, casco y tubo, intercambiador de placas, sino también en los evaporadores. Recuerden ustedes que Q es el flujo de calor, U es el coeficiente global de transferencia de calor o coeficiente total de transferencia de calor, y el delta T medio logarítmico obviamente es la variación de temperaturas entre las terminales frías y calientes. Y A es la superficie de transferencia de calor. Entonces, una cuestión fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando vemos intercambiadores de calor, lo que nosotros vamos a perseguir es justamente la determinación del área de intercambio. O sea, un intercambiador, un ingeniero como ustedes, lo van a definir de acuerdo al valor de área que tienen. Esa área tiene una cuestión óptima, digamos, respecto de las necesidades operativas. Entonces, lo que se va a buscar, sin lugar a dudas, va a ser el área mínima para conseguir los objetivos operativos. Bueno, ese delta T medio logarítmico lo vamos a obtener entonces como una relación de temperaturas entre las terminales frías y calientes, o sea, delta T2 menos delta T1 sobre el logaritmo natural de delta T2 y delta T1. Lo que sí, por ahí, para que se pueda entender esta expresión de cálculo del delta T medio logarítmico, antes, se me tildó, perdón. Vamos a ver esta ecuación, que es la ecuación de diseño del intercambiador de calor, y en general cuáles son los datos con los que ustedes van a contar. Habitualmente cuando uno tiene que diseñar o tiene que verificar un intercambiador de calor, los datos de flujo de calor están definidos, sin lugar a dudas, de acuerdo de acuerdo a los enunciados, digamos, pero en general, si yo tengo que diseñar un intercambiador de calor para una necesidad de fluido de proceso, en general ustedes van a conocer cuál es la temperatura de entrada del fluido de proceso, cuál es la temperatura objetivo de salida de ese fluido de proceso, y además, sin lugar a dudas, van a tener definido perfectamente cuál es la cantidad cuál es la cantidad de ese fluido que ustedes deben tratar. Entonces, en esas condiciones, Q está perfectamente definido para el fluido de proceso. Ahora, ¿cuánto necesito yo del fluido de servicio para lograr este objetivo? Es lo que debo calcular, pero independientemente de eso, Q estaría definido. De acuerdo a las cantidades de fluido de proceso y los cálculos respecto de las necesidades del fluido de servicio, ¿no es cierto? Yo puedo definir o puedo calcular cuál es mi coeficiente global de transferencia de calor, que es en general lo más complicado de este tema. Y teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, el delta T medio logarítmico se calcula perfectamente. Entonces, de ahí es que el área
que es objetivo del diseño de un intercambiador de calor, puede obtenerse perfectamente. Entonces el área va a ser igual a Q sobre U sobre el delta T medio logarítmico, de los cuales prácticamente estarían todos los datos y ustedes podrían obtener perfectamente el valor del área. Respecto de las condiciones operativas que a ustedes se les brinden. Hay una cuestión que se está escapando de acá y que hace que esto se complique, que es una obligación que tendríamos los que están diseñando intercambiadores de calor, y es que en general se les pide que no superen determinados valores de caída de presión a través del equipo, que tiene que ser menor a 10 libras por pulgada cuadrada. Bien, habiendo tenido esto en cuenta, entonces nosotros vamos a pasar a hacer un diagrama de temperatura versus longitud del intercambiador de calor. Yo diría que nos acostumbremos a hacer estos diagramas, sobre todo cuando vayan a rendir el examen final o vayan a rendir un examen parcial. Si ustedes tienen presente estos diagramas, se les facilita un montón el desarrollo del problema. Acá tenemos dos curvas, una que tienen que ver con un proceso en paralelo y otra que tiene que ver con un proceso en contracorriente. Este es el proceso en paralelo, fíjense las flechitas, están siguiendo la misma dirección. Y acá tenemos un proceso en contracorriente, porque tenemos esta dirección y tenemos esta dirección para el otro fluido. En general, se designa con letras mayúsculas los valores de temperatura para el fluido caliente y con letra minúscula los valores de temperatura para el fluido frío. Eso en general, y así es como ustedes lo van a encontrar en la mayoría de los libros. En este caso, fíjense ustedes, nosotros hemos puesto el fluido caliente, porque es el que está a mayor temperatura, fíjense ustedes, como A, y el fluido frío como B. Pero bueno, son nomenclaturas nada más. Lo importante es que conceptualmente ustedes lo tengan bien en claro, digamos. Ahora, fíjense ustedes, para calcular el delta T medio logarítmico, que es el delta T2 y que es el delta T1. Bueno, nosotros dijimos que son las diferencias entre las terminales frías y calientes. Esta es la terminal fría y esta es la terminal caliente. Entonces, delta T2 será igual a TA1 menos TB1 y delta T1 será igual a TA2 menos TB2. Y bueno, después sacando la diferencia podemos calcular el delta T medio logarítmico. No es muy difícil esto, es muy sencillo, simplemente hay que entenderlo. Y para el caso de un intercambiador en contracorriente, bueno, esta será la terminal caliente y esta será la terminal fría. ¿Qué es lo importante para recalcar en todo esto, digamos? Lo importante para recalcar en todo esto es que, ya dijimos, ustedes lo primero que tienen que hacer es ustedes identificar, digamos, cuál es el fluido de proceso y cuál es el fluido de servicio. Eso es todo. Y con eso ustedes van a tener prácticamente la mitad del problema desarrollado, si ustedes hacen la identificación. Bueno, entonces con esto estaríamos calculando ya el delta T medio logarítmico según el intercambiador sea en cocorriente o en contracorriente, o en sistema paralelo o contracorriente. Es la forma en cómo lo van a encontrar ustedes en los distintos libros. Bien, volviendo a esta ecuación, que es la ecuación de diseño, digamos que estaríamos ya calculando el delta T medio logarítmico. Vamos a ver cómo se calcula Q y después vamos a ver cómo se calcula el coeficiente global de transferencia de calor. Para que después, definidas estas tres variables,
simplemente ustedes puedan, con un cálculo sencillo, determinar el valor del área. Bien. Perdón, chicos. La corregimos. Acá tenemos la definición de flujo de calor, digamos. El flujo de calor, que como ustedes saben, está medido en bien. Fíjense ustedes que yo acabo de cometer un error, porque dije flujo de calor. En realidad, lo que vamos a tener acá expresado es la cantidad de calor puesta en juego, la cantidad de calor transferido en BTU por hora, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Dijimos que con mayúsculas se identificaba el fluido caliente. Por lo tanto, calor para el fluido caliente será igual a W por C por la diferencia de temperaturas extremas del fluido caliente. Y esta expresión chica, W chica por C chica por T2 menos T1 chica, será la expresión que corresponde al cálculo de la determinación de calor para el fluido frío. Ahora, ¿qué son W, digamos? W es la cantidad, ¿no es cierto?, de masa del fluido caliente, en este caso del fluido frío, y esto es W mayor o W mayúscula, la cantidad de fluido caliente. C va a ser el calor específico a una determinada presión constante. La capacidad calorífica o el calor específico de acuerdo a cómo ustedes definan los W. Entonces, fíjense ustedes acá, perdón, que supongamos, para que se pueda entender, yo necesito agua para una línea de proceso, para una línea cualquiera dentro de la planta industrial. Necesito agua a 60 grados. Y ustedes están obteniendo dentro de la disponibilidad que tienen en planta, agua a la temperatura normal en verano, supongamos a 30 grados, o un poco menos, 25 grados, y la tengan que levantar a 60 grados. Para eso ustedes van a usar, póngale vapor de servicio, porque en vez de tirarlo a la atmósfera, lo van a usar para precalentar esa agua que la necesitan a 60 grados. ¿Ah? Entonces, el fluido de proceso, en este caso, va a ser el agua que estoy definiendo yo, que estoy necesitando. En este caso, va a ser el fluido frío, porque está pasando de 25 a 60 grados, y necesito para ese proceso 10 galones por hora, supongamos. Entonces lo que estoy haciendo es definiendo prácticamente la cantidad de calor que necesito para calentar ese fluido de proceso. ¿Qué vamos a usar para calentar ese fluido de proceso? Bueno, un fluido de servicio, que puede ser vapor, y obviamente tendrán ustedes que determinar qué cantidad de vapor necesitan, porque indudablemente el vapor, de acuerdo a la presión que esté, supongamos que ya esté descomprimido dentro de la central térmica que ustedes la estén sacando, entonces la temperatura de entrada seguramente va a estar de acuerdo a la presión atmosférica del medio a 96, 97 grados más o menos. Entonces, acá fíjense ustedes que van a tener dos incógnitas. Una es T2 y la otra es
la capacidad calorífica o el calor específico según de cómo ustedes introduzcan los valores. Pero definiendo T2, prácticamente ustedes van a definir C, ¿cierto? T1 lo conocen porque saben que van a usar vapor para calentar esta agua y el vapor lo están encontrando a 90 y pico de grados centígrados. Bien, ¿cómo se determina esta T2? Entonces, fíjense ustedes que si bien ustedes conocen este valor, el del calor, bueno, podrían despejar directamente T2 y considerar que C es constante y después hacer la corrección. Es una manera en que se hace, digamos. Pero ya vamos a ver que de acuerdo a la imposición de que la caída de presión debe ser más o menos pareja en ambas corrientes y menor a 10 libras por pulgada cuadrado, entonces vamos a ver que otro tipo de decisiones se toman para poder calcular estos valores. Pero por ahora lo tomemos así simplemente, despejando entonces de esta expresión el valor de T2, ustedes conocerían prácticamente a qué temperatura tendría que salir la corriente de vapor. Lo digo simplemente primero para identificar, de acuerdo al enunciado, cuál es el fluido del proceso y que en general se tienen todos los datos, y cuál es el fluido del servicio, pero que está atado a dos condiciones. La primera condición es que, obviamente, me incorpore la cantidad de energía que yo necesito, pero la segunda condición, que es operativa estrictamente, tiene que ver con que la caída de presión no sea superior a 10 libras por pulgada cuadrado. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que esta corriente no puede ser cualquier corriente, porque cualquier corriente podría hacerle superar esa caída de presión. Entonces, cuando uno va en búsqueda de un diseño óptimo, lo que va a tratar de obtener justamente es eso. Primero, poder diseñar un intercambiador, en general en contracorriente, dentro de las condiciones que uno espera, y fundamentalmente lo que uno busca, sobre todo, es que la caída de presión sea menor a 10 libras por pulgada cuadrada. Hay otra imposición que va a surgir del cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, que es, y que tiene que ver con ambos fluidos, digamos, porque ambos fluidos, ustedes saben que en general en la planta o en las plantas, y va a depender en mucho de qué tipo de plantas, porque por ejemplo, si nosotros estamos hablando de plantas químicas, en general esos fluidos no vienen limpios totalmente, sino que van a generar a lo largo de su uso una deposición, una incrustación sobre las cañerías, lo que genera una resistencia extra. Esa resistencia extra en las superficies se conoce como R sub D, y en general también se exige que ese R sub D esté dentro de valores permitidos, o sea que no se dispare, digamos. Entonces, vamos a tener dos condiciones que en general se imponen al diseño de los intercambiadores de calor, que son los valores de RD, que estén dentro de valores permitidos, y además que la caída de presión desde el punto de vista operativo no supere las 10 libras por pulgada. Bien, hasta acá venimos en forma avanzada. Fíjense, dentro de esta expresión, hemos desarrollado ya Q, hemos desarrollado ya el delta térmico logarítmico. O sea que desarrollando ahora U, prácticamente estaríamos ya en condiciones de definir o de obtener el objetivo de diseño de esta operación unitaria, que es el área. Bien, el tema es que
por ahí las dificultades comienzan cuando uno empieza a calcular el coeficiente global de transferencia de calor. No solamente en este caso, sino en todos los casos, ¿no? Incluso cuando veamos el evaporador, intercambiador de placas, quien juega un papel fundamental es esta variable, que es el coeficiente global de transferencia de calor. Fíjense, acá está la definición completa de cuál sería el coeficiente global de transferencia para un intercambiador de doble tubo y fundamentalmente basada en el área exterior del tubo central, que va a ser igual a una sumatoria de resistencia, ¿no? No se olviden que 1 sobre H es la resistencia. La fuerza motriz estaría dada por la diferencia de temperatura media logarítmica y 1 sobre H por A, saquemos el A porque va a ser en este caso un área común, 1 sobre H sería la resistencia. Entonces, ¿qué estamos midiendo acá? Que la resistencia global de transferencia de calor será igual a la suma de las resistencias que nosotros encontremos en la evaluación de dónde se produce la transferencia de calor en un intercambiador de doble tubo. Y si ustedes se fijan, se va a producir justamente en el tubo central. ¿En qué parte del tubo central? Y bueno, ustedes podrán optar de hacer el cálculo sobre la superficie exterior del tubo central o de la superficie interior del tubo central. Pero, de todos modos, ustedes van a ver que vamos a encontrar las siguientes resistencias. 1 sobre H0 está referida, ¿no es cierto?, al coeficiente que tiene que ver, o a la resistencia que tiene que ver con el fluido exterior al tubo central. Y 1 sobre H0D tiene que ver con la suciedad o con la incrustación que se genere en la parte exterior del tubo central, ¿no? Esta resistencia, como ustedes han visto en mecánica de los fluidos, tiene que ver con la parte metálica con la que está conformada el tubo central. Esta relación entre diámetros y coeficiente de transferencia de calor del tubo central en su parte interna tiene que ver, ¿no es cierto?, obviamente con la incrustación que se produzca dentro del tubo central, en la parte interior del tubo central. Y esto obviamente tiene que ver con la resistencia que produce el fluido en el interior. Esta tiene que ver con el fluido en el interior, esta tiene que ver con la suciedad que se deposita en la parte interior del tubo central, esta tiene que ver con la parte metálica del tubo, esta tiene que ver con la suciedad que se deposita en la parte exterior del tubo central y esta tiene que ver con la transferencia de calor por convección en la parte exterior del tubo. Está claro, ¿no? No me quiero meter mucho en el tema porque esos son conceptos que ya lo vimos en el fenómeno de transporte y que ustedes